Muy bien. Entonces, nosotros hemos visto que tenemos un estado cuántico, pero no hemos visto cuál es la característica de temporalidad de ese estado, ¿cierto? En ningún momento hemos hablado del tiempo. Entonces, para hablar de mecánica cuántica, nosotros hablamos de quantum dynamics. ¿Cierto? Entonces, quantum dynamics se refiere a cómo cambian con el tiempo las cantidades de la teoría cuántica. Y entonces, quantum dynamics, yo puedo hablar de cambio con el tiempo de operadores y de estados, ¿cierto? Entonces, realmente la dinámica cuántica, Pedro, tiene dos connotaciones. Tiene una connotación que se llama Schrödinger picture. Y en el Schrödinger picture, yo tengo lo siguiente, que es la imagen de Schrödinger. Yo tengo quantum state, changing in time. ¿Cierto? Y quantum operator, static in time. ¿Cierto? Entonces, el estado cuántico cambia con el tiempo, pero en este caso el operador no. Entonces, acá el estado cuántico, nosotros vamos a tener un ket arbitrario que lo etiquetamos, Pedro, como alfa, t. Y acá un operador arbitrario, por ejemplo, A, que lo etiquetamos como A sub S de Schrödinger, ¿cierto? Pero sin el tiempo porque es un operador estacionario. Ahora, entonces nosotros ¿qué tenemos? Tenemos la otra imagen de la mecánica cuántica, son tres, pero yo el viernes les enseño la tercera. Ahora solo les estoy enseñando, te estoy enseñando dos a ti, entonces sería Heisenberg picture, ¿cierto? Entonces en el Heisenberg picture, ahora ya las cosas cambian un poco. En el Heisenberg picture, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos quantum state, static in time. Quantum state, static in time. Entonces tenemos simplemente un estado alfa de T sub 0, ¿cierto? Que es estático en el tiempo para Heisenberg. Listo. Y acá tenemos un quantum operator. Changing in time. Y a este quantum operator lo vamos a llamar entonces acá A sub H de T. Y este es el objeto importante para nosotros en este momento. Listo.
Entonces, este es un objeto para nosotros muy importante. ¿Ok? Es el operador en representación de Heisenberg. Este es el estado en representación de Heisenberg, ¿cierto? Y este de acá es el estado en representación de Schrödinger. Entonces hay dos formas análogas de determinar cómo algo cambia con el tiempo, ¿cierto? Entonces, vamos a ver la evolución temporal de un sistema cuántico, Pedro, como una transformación. Listo. Entonces, time evolution of a quantum state time evolution of a quantum state as a transformation. As a transformation. Y acá voy a colocar entre paréntesis qué tipo de transformación. Entonces, esto es a translation in time transformation. Es una transformación de traslación en el tiempo sobre el estado. Tú ya sabes que es un estado cuántico, es un ket que se puede representar como un vector, ¿sí o no? Correcto. Entonces ya sabemos que es un estado cuántico, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, una vez nosotros ya sabemos que es un estado cuántico, eh, muy bien, lo que podemos hacer es que eh, podemos escribir una forma para su evolución temporal. Entonces, time evolution. Las transformaciones en mecánica cuántica se escriben como operadores actuando sobre qubits, ¿cierto? Entonces, básicamente yo acá tengo un estado alfa en el tiempo t1 y yo a esto le voy a aplicar un operador u función de dos parámetros en el tiempo. Este operador va a llevar, ¿qué hace este operador? Lleva el estado desde el tiempo t1 hasta el tiempo t2, o sea que alfa de t2 es igual al operador u evaluado en t2, t1 actuando sobre alfa de t1. Esta es la expresión, Pedro, para la evolución temporal de un estado cuántico. ¿Listo? Ok, sí. Y acá yo coloco where u de t2, t1 is known as the time evolution operator. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Vamos a colocar acá una meta. ¿Cuál es la meta que nosotros tenemos en este momento? La meta que nosotros tenemos en este momento es derivar la ecuación de Schrödinger para el operador evolución temporal. Y una vez nosotros derivamos la ecuación de Schrödinger para el operador evolución temporal, derivar la ecuación de movimiento de Heisenberg para la evolución temporal de un operador arbitrario, ¿cierto? Entonces, esas son las metas que nosotros en este momento tenemos. Entonces, acá podemos colocar goal. Son dos metas. Entonces, primer meta, to derive
the Schrödinger equation for the time evolution operator. U de t, ¿cierto? Bueno, eso puede ser varias cosas, pero típicamente yo le pongo U de t, t sub 0 para denotar que t sub 0 es un tiempo constante, ¿cierto? Ese es el primer objetivo que nosotros tenemos en este momento. El segundo objetivo sería to derive the Heisenberg equation of motion for an arbitrary operator A sub h of t, ¿cierto? Muy bien. Entonces nosotros, cuando tú llegues al curso de mecánica cuántica, Pedro, al segundo corte, vas a, o sea, vas a tener un recorrido en dinámica cuántica impresionante, pues que ya hasta podrías dar la clase, ¿sí o no? Sin ningún problema. Entonces acá lo que vamos nosotros a hacer, esto obviamente lo tienes que ir repasando con periodicidad, hacer muchos ejercicios, pero yo ahora en agosto te voy a colocar muchos ejercicios para que cuando realmente tú tengas que calcular una función de Green y repasar lo que estamos viendo en el curso, esto digamos esté completamente claro, ¿cierto? Porque lo que vamos a hacer nosotros con cubo, tanto en la electiva como en este curso, vamos a hacer cosas con cubo que te pueden parecer un poco complicadas, ¿cierto? Pero créeme que en comparación con funciones de Green por fuera del equilibrio, es Q es por ahí un 1, un 2 y funciones de Green es por ahí un 10. ¿Sí me entiendes? Ok, ok. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, propiedades del operador de evolución. Veamos en inglés. Properties. Yo quiero hacer una pregunta respecto a las propiedades. ¿Esas se formulan dependiendo de las consideraciones que la persona hace cuando postula el operador o qué? Eh, sí, pero eso, digamos, tiene un grado de profundidad muy superior a ese. Esas propiedades dependen de, esto está asociado con una simetría. Lo que pasa es que no hemos entrado, digamos, mucho en detalle en el tema de simetrías, porque pues eso lo puedes ir aprendiendo en el camino con mecánica cuántica 1 y mecánica cuántica 2, pero este operador, este operador evolución temporal está asociado con una simetría. Y las propiedades de este operador dependen de quién es el generador de simetría. ¿Sí o no? Ah, ok. Entonces, eso es importante. Entonces, las propiedades de este operador, como nosotros vamos a ver, van a depender de quién es el generador de la transformación, de esta transformación de acá, que es una transformación de traslación en el tiempo, ¿cierto? De hecho, pues Ah, ya me aprovechemos. acuerdo. Eso tiene que ver, así como cuando en el Sakurai de esto trabajan el operador traslación, la del momentum. Exactamente. Esto tiene que ver con el teorema de Nether, Nether's Theorem.
Ah, ya me acordé, que el momentum es el generador de las traslaciones espaciales Exactamente. y que el Pero pues, Hamiltoniano en las temporales. sí. Entonces acá vamos a ver tres simetrías. No, conservation loss, acá. Conservation loss. Listo. Acá vamos a colocar symmetry. Listo. Y acá, conservation loss, symmetry. Y acá vamos a colocar generator. Generator of symmetry. Listo, Pedro. Ok, Entonces vamos a hacer este cuadrito primero. Entonces, ley de conservación. La ley de conservación asociada a la simetría de translational invariance entonces es conservation of linear momentum. Y el generador de simetría es ¿quién? Es de linear momentum operator, ¿cierto? Muy bien. Entonces, venga, yo miro a ver si puedo correr esto un poquitico para arriba. Listo. Entonces acá tenemos esto. Muy bien, entonces continuamos con la segunda fila de esta tablita del teorema de Nether. Listo. Entonces vamos a ver ahora. En verde, entonces seguimos con conservation. Conservation of angular momentum. Acá tengo rotational invariance. Y acá tengo, obviamente, angular momentum operator. Entonces, el operador momento angular, Pedro, es el generador de esta simetría. Listo. Y tenemos, vamos a tener acá eh, entonces otra casillita
¿Qué será entonces ley de conservación? Entonces, conservation of energy. Simetría. Simetría de la inversión temporal, entonces esto sería time reversal symmetry. Y esta simetría, Pedro, tiene muchísimo que ver con entropía. Cuando nosotros rompemos esta simetría, entonces estamos produciendo entropía. ¿Sí o no? Y acá entonces tenemos que el operador que genera esta simetría es Hamiltonian operator. Listo. Y acá tenemos esto. Tenemos esto. Uy, mierda. Y tenemos esto. Yo creo que con este cuadrito, Pedro, digamos que esto básicamente queda más o menos bien cubierto. ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces, este es un cuadrito que nos especifica a nosotros quién es la simetría, el generador de esa simetría y la ley de conservación que tiene asociada, ¿cierto? Ahora, si yo vuelvo al operador de evolución temporal, todos los operadores que generan cierta simetría, ya sea traslación temporal, espacial o rotación, todos los operadores son función del generador de simetría. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver en este caso. Entonces, y de ahí es de donde fungen las propiedades de las que estamos hablando, ¿cierto? Entonces, properties of the time evolution operator. Estas propiedades del operador evolución temporal, Pedro, están exclusivamente relacionadas con el hecho de que el hamiltoniano es el generador de simetría, sí o sí. Correcto, sí. Y con las propiedades del hamiltoniano. Entonces, la primera, unitarity of the time evolution operator. Unitarity of the time evolution operator. Listo.
Muy bien. Entonces, acá, en la unitariedad del operador evolución temporal, entonces nosotros tenemos U daga de TT0 por U de TT0 igual al operador unidad, where the unit operator is defined as el ket de un estado, el ket de un estado arbitrario representado como ket de alfa, se puede escribir como el operador 1, ¿cierto? Por el ket de alfa. Esa es la definición del operador unidad. Y todo operador por su multiplicado con su hermitiano adjunto del operador unidad es un operador unitario. Y los operadores unitarios, Pedro, preservan la norma del ket. Eso significa que bajo esta operación de traslación temporal, la norma del ket no se ve afectada y eso tiene unas implicaciones en termodinámica cuántica y en información, pero impresionantes, ¿sí o no? Que ya iremos viendo en su debido tiempo, lo que significa que una transformación preserve la norma de un estado, como la información cuántica está codificada en el estado, significa que bajo esa transformación no hay disipación de información. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí entiendo la idea. Y eso significa que esta transformación del operador unitario es una transformación isoentrópica. Si nosotros la vemos termodinámicamente, no se está aumentando la entropía. Muy bien, entonces vamos con la propiedad de composición. Composition property. La propiedad de composición del operador de evolución temporal dice lo siguiente. Entonces dice que si yo quiero evolucionar un sistema cuántico entre T0 y T2, esto es equivalente a yo evolucionarlo primero entre T0 y un tiempo T1 y después evolucionarlo entre T1 y un tiempo T2. Listo. ¿Está claro? Sí, composition property. Entonces, esta es la propiedad más importante o la segunda propiedad más importante en relación a los temas que nosotros vamos a estar trabajando, ¿cierto? Muy bien. Where T0 is less than T1 and T1 is less than T2. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer un esquema gráfico de esta evolución que nosotros tenemos acá. ¿Listo? Gráficamente, digamos, gráficamente yo como podría ilustrar este proceso de las evoluciones temporales, digamos, sucesivas. Entonces, supongamos que acá este es el tiempo T0, este es el tiempo T1 y este es el tiempo T2.
Entonces yo voy a evolucionar temporalmente. Digamos que el estado cuántico se encuentra acá en el tiempo T0 y en el tiempo T1 se encuentra como por acá. Entonces acá yo procuro una evolución temporal de esta forma. Y después, en últimas, yo voy a llegar a que el estado cuántico en el tiempo T2 se encuentra como por acá. Y entonces yo entre el tiempo T1 y el tiempo T2 hago la evolución de esta forma. Es decir, esto sería un U de T2, T1. Y acá esto sería un U de T1, T0. Aplicar estas operaciones de manera sucesiva, primero aplicar la amarilla, obviamente, y después aplicar la roja, que nosotros queremos, a la que está acá en rojo le podemos cambiar de color para que coincida, ¿cierto? Entonces, aplicar primero la amarilla y después la roja en mecánica cuántica es muy importante que se aplica primero, Pedro, y que se aplica después, ¿sí o no? Es fundamental, ¿cierto? Tenemos que estar seguros que se aplica primero y que se aplica después. Sí, claro, de hecho, por eso es que a veces de lo que he leído se habla del operador de ordenamiento o algo así. Exactamente, por eso se habla del operador de ordenamiento temporal, que es algo de lo que nosotros vamos a hablar con cierta periodicidad, ¿cierto? Entonces, acá, este de acá, U de T2, T0, entonces se puede componer de estas dos transformaciones. Así queda más claro, Pedro. Sí, claro, sí. Entonces, ¿qué sería este de acá? Ahora, hay una cosa, digamos, hay un aspecto muy importante en relación a esta composición, ¿cierto? O a esta propiedad de composición, y es que esta propiedad de composición, Pedro, implica forzosamente que cuando el estado está cambiando con el tiempo no hay disipación de información. O sea que esa propiedad de composición, Pedro, está directamente relacionada con la propiedad de unitariedad. ¿Listo? Y por eso es que esta evolución que nosotros tenemos acá, y acá te voy a escribir el nombre, se llama, Pedro, Unitary Time Evolution, porque no hay disipación de información. Apréndete ese nombre, por favor. Unitary Time Evolution. Cuando hay disipación de información, como en el caso que hemos visto en el semillero con la ecuación de Lindblad, entonces tenemos una evolución temporal no unitaria. Listo. Muy bien. Correcto, sí. Ahora vamos a definir el operador evolución temporal para incrementos infinitesimales, ¿cierto? Muy bien. Entonces, for infinitesimal for infinitesimal uh, time increments, the unitary
time evolution operator obeys the following property. Entonces, ¿qué propiedad obedece em, el operador em, evolución temporal, el operador unitario de evolución temporal, cuando los cambios son infinitesimales? Esto es relativamente intuitivo, que dice así, for limit, o más bien copiemos así. Entonces coloquemos acá, limit as dt tends to zero. Entonces, u de t0 plus dt, comma t0 is 1. Esto a mí me parece algo intuitivo, Pedro. ¿Por qué? Porque si nosotros evaluamos el límite, básicamente que lo que nosotros estamos diciendo es que estamos haciendo una evolución temporal entre dos tiempos que son iguales. Es decir, no estamos haciendo nada, o sea que es como si fuera un uno. ¿Sí o no? Sí, claro. Entonces, esto es importante. Nosotros decimos as u of t 0, t0 is equal to 1. Y digamos que acá, a partir del operador evolución temporal, nosotros podemos construir unos conceptos de reversibilidad muy importantes. Muy bien. Entonces, now, let's define the time evolution operator as follows. Now, let's define. Juan, una pregunta respecto a la notación. ¿Por qué a veces lleva un gorrito y otras veces no? Las veces que no lleva gorrito es porque me olvida. Ah, o sea, siempre toca ponerlo. Pues no toca, es como para uno especificar, es para uno especificar que es un operador y ya. Pero pues de tocar no toca, ¿sí me entiende? Ok. Así de que toque ponerle un intagorro, pues no. Entonces, siempre y cuando tú sepas de qué estaba hablando, pues, sí o no. Entonces, sabemos de qué está hablando. Pues entonces, si sabemos de qué estamos hablando, pues no le ponemos gorro y ya. ¿Sí me explico? Sí, ya entiendo. Sí. Now, let's define the time evolution operator. The time evolution operator as u of t, ¿cierto? Eso sería u of t plus delta t, coma t. Esto lo definimos como el operador 1 menos i por un operador omega por dt, where omega is a Hermitian operator such that omega es igual a omega DAG, ¿cierto? Espérate un momentico, yo corro esto.
such that eso es un operador hermitiano, que el operador es el mismo dagado. Por eso en el oscilador armónico, cuando nosotros definimos A y A daga, dijimos que eran operadores no hermitianos. Listo. Muy bien. Eh, con esa definición, que es importante cuando yo defino algo, lo que es importante es que yo debo de demostrar que estas propiedades que he anunciado antes, Pedro, entonces satisfacen, ¿sí o no? Sí, claro, verificar las propiedades. Exactamente. Entonces, eh, vamos a verificar la unitariedad, por ejemplo, ¿sí o no? Queremos verificar que esta es una transformación unitaria. Entonces, acá, let's verify the unitarity property. Listo. Muy bien. Entonces acá vamos a verificar la propiedad de unitariedad y para verificar la propiedad de unitariedad, entonces nosotros procedemos de esta forma. Decimos que esto sería U daga de T más de T, coma T por U de T más de T. Esto es igual, según la definición, al operador 1 más I por omega daga de T, ¿cierto? Que multiplica al operador 1 menos I por omega por dt. ¿Esto cómo me queda? Entonces esto me va a quedar acá como 1 por 1 da 1, ¿cierto? Entonces acá me queda más, me quedaría I que multiplica a omega daga menos omega por dt, ¿cierto? Menos I por I es 1. Entonces esto me quedaría más omega daga por omega por dt al cuadrado, pero si nosotros tomamos solamente los términos lineales en dt, entonces despreciamos este término, porque si dt es infinitesimal, esto es infinitesimalmente pequeño, o sea que esto es aproximadamente igual al operador unidad, porque esto es cero ya que omega es hermitiano, ¿cierto? Entonces, el hecho de que omega sea hermitiano, esto tiene una implicación importante, Pedro, y es que si omega es hermitiano, esta operación es unitaria, ¿sí o no es unitaria? Listo. Entonces eso es importante. Cuando nosotros tenemos mecánica cuántica no unitaria, o sea, hamiltonianos, cuyos autovalores no sean reales, porque el hamiltoniano sí es hermítico, entonces implica que sus autovalores son reales. Cuando tenemos hamiltonianos no hermíticos, tenemos disipación de información y ya esto no es una evolución unitaria. Entonces eso es importante. Típicamente en sistemas cuánticos cerrados, la hermiticidad de un operador implica que ese operador representa un observable en sistemas cuánticos cerrados. Hay que ser categórico con eso, ¿cierto? Entonces, muy bien. Eh, ahora, we write the time evolution operator as follows. Entonces,
to have a dimensionless and a dimensionless time evolution operator we choose. Entonces, para tener un operador de evolución temporal adimensional, vamos a escoger el generador omega como el hamiltoniano que tiene unidades de energía sobre h bar. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Then the time evolution operator reads. ¿Cómo queda el operador de evolución temporal? Queda como U de t, ¿cierto? Más de t, coma t igual al operador 1 menos i sobre h barra que multiplica al hamiltoniano por dt. Y de acá, Pedro, lo que vamos a hacer es que vamos a obtener una ecuación diferencial para u, que se llama la ecuación de movimiento del operador de evolución temporal. Y así ya nosotros vamos a poder definir una forma particular para el operador de evolución temporal. Listo. Que es la solución de esa ecuación diferencial naturalmente. ¿Cierto? Bueno, muy bien. ¿Hay alguna pregunta? No, no, estoy familiarizado con lo que estamos haciendo. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a aplicar, Pedro. Acá aplicamos la propiedad de composición. Listo. Now, let's apply the composition property to the time evolution operator. Listo. Muy bien. Entonces acá, ¿qué tenemos? Entonces vamos a tener que U de t más dt, coma t. Entonces esto va a ser U por acá. En coma, a ver, entonces coloquemos acá coma t0 para que se haya una evolución entre t0 y t, ¿cierto? Entonces, a ver, esta vaina yo la puedo escribir de esta forma. Esto yo lo puedo escribir como U de t más dt, coma t. Es decir, esta de acá representa una evolución entre t y t más dt. Y la multiplico por U de t, t0. Ahí está claro, ¿sí o no? Sí, claro. Y acá, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Entonces, nosotros acá lo que hacemos es que, bueno, vamos a
reemplazar esta vaina, esto sería el operador unidad menos I sobre H barra por H por DT. Y acá entonces esto me queda como U de T, T0. Y esto es igual a U de T, T0 menos I sobre H barra por H. Como son operadores, no, su posición no se puede alterar. Debemos de preservar la posición. Cierto, muy bien. Y acá entonces lo que nosotros vamos a hacer, Pedro, es que vamos a pasar este de acá, lo pasamos a restar acá, ¿sí o no? Entonces nos queda U de T, T0, perdón, U de T más DT, T0 menos U de T, T0. Esto no es otra cosa, Pedro, para que tú observes bien si yo me centro acá en examinar esto como funciones del tiempo. Entonces esto sería simplemente una función del tiempo t y esto de acá sería una función del tiempo t más dt. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Muy bien. ¿Y esto cómo me queda? Esta parte de acá me va a quedar como menos i sobre h barra h, ¿cierto? Por u de t, t0 por dt. Y lo que yo voy a hacer acá, Pedrini, es que voy a dividir por dt en ambos lados, ¿cierto? Entonces se me va este dt con este dt, ¿cierto? Y esto de acá, entonces tú puedes ver con claridad que en el límite cuando dt tiende a ser esto es una derivada, ¿cierto? Sí, claro. Esto es la derivada del operador evolución temporal, ¿cierto? Con respecto al tiempo. Listo. Muy bien. Y acá entonces multiplicamos ambos lados por IH barra, ¿cierto? And we multiply both sides of the previous expression by IH bar. Listo. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda acá IH barra por la derivada de U de TT0 con respecto a T. Y esto es igual a H, el hamiltoniano, actuando sobre T, T0. Listo. Y acá, Pedro, lo que acabamos de hacer es que acabamos de llegar a la ecuación de Schrödinger para el operador evolución temporal. ¿Cierto? Sí. This is Schrödinger equation
for the time evolution operator. ¿Cierto? And it has associated a Hermitian conjugate. Listo. En eso sería el Hermitian conjugate. Entonces, el Hermitian conjugate de esa ecuación de movimiento que hay, Pedro, es este de acá que voy a escribir. Entonces, si yo le saco el hermitiano conjugado al producto de dos operadores, A por B daga, esto es B daga por A daga. Entonces hay que cambiarlos así como si le estuviéramos sacando la transpuesta al producto de dos matrices, ¿sí o no? Sí. Entonces, por lo tanto, y le cambio de signo a la I, entonces me queda acá como menos I, H barra derivada de U daga de TT0 con respecto a T igual a U daga de TT0 por H. Listo. Muy bien. Eh, Hay una cosa importante, Pedro, con esta ecuación, y es que obviamente acá nosotros ya sabemos. ¿Para qué es esta ecuación, mejor dicho? Esta ecuación es para nosotros poder determinar la forma funcional exacta del operador evolución temporal. Y el operador evolución temporal, Pedro, puede tener muchas formas, pero digamos que a nosotros nos interesan tres formas particulares, ¿cierto? Entonces, cases of interest to solve the Schrödinger equation for the time evolution operator U of TT0. Casos de interés tienen que ver, Pedro, con el hamiltoniano. ¿Cómo se comporta el hamiltoniano? Listo, entonces, primero, A, B y C. Entonces, A, Pedro, the Hamiltonian is time independent. B,
The Hamiltonian is time dependent, but it commutes with itself at different times. Listo. Y C, entonces esta obviamente hay que especificarla acá, Pedro. ¿Qué significa esto? Esto significa que el conmutador entre el hamiltoniano en un tiempo t1 y el conmutador entre el hamiltoniano en un tiempo t2 es cero. En este caso, Pedro, nosotros no tenemos que utilizar el operador de ordenamiento temporal, porque nosotros podemos mover el hamiltoniano. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el producto de tres hamiltonianos en diferentes tiempos, los podemos mover. Podemos cambiar el orden sin problema porque conmutan consigo mismo, entonces no hay que utilizar el operador ordenamiento temporal. ¿Sí me explico? Sí, claro, el hamiltoniano le dice a uno básicamente una relación de simetría en la aplicación de la transformación. Y entonces usted puede cambiar el orden. Nosotros vamos a trabajar muchísimo con el operador ordenamiento temporal, porque para nosotros, sobre todo en este curso de transporte, eh, para nosotros, digamos que es absolutamente no transparente eh, el hecho de que el hamiltoniano conmute consigo mismo. Para nosotros no va a conmutar consigo mismo porque tenemos sistemas cuánticos abiertos. Y acá, ¿cierto? Entonces acá lo que tenemos es lo siguiente. El otro caso sería The Hamiltonian is time dependent, but, no, but no. And it doesn't commute with itself at different times. ¿Eso qué implica? Eso implica que el conmutador entre el hamiltoniano en el tiempo t1 y el hamiltoniano en el tiempo t2 es diferente de cero, lo que eso implica. Entonces, obviamente, ¿por qué me interesa a mí hallar esta ecuación de movimiento, Pedro? Me interesa hallar esta ecuación de movimiento y de hecho, para yo hallar la ecuación de movimiento de Heisenberg no necesito solucionar esto. Simplemente necesito esta ecuación de acá y esta ecuación de acá, pero no las tengo que solucionar, pero naturalmente siempre es bueno y positivo, ¿cierto? Siempre es bueno y positivo eh, decir cómo se soluciona, por lo menos para el caso A.
Entonces acá puedo escribir en el mismo color for the case in which o in which eh, the Hamiltonian is time independent we arrive at U de t, t0, y esto lo vamos a utilizar mucho, créeme, por lo menos en este curso. Entonces, e a la menos i sobre h barra por el hamiltoniano que multiplica a t menos t sub 0. Esa es la solución para el operador evolución temporal en el caso de que el hamiltoniano sea independiente del tiempo. Listo. Sí, Juan. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué pasa en el caso en el que el hamiltoniano no sea dependiente del tiempo, pero conmute consigo mismo? Entonces, but for the case in which the Hamiltonian is time dependent. Entonces, a ver, vamos acá más bien now. But it commutes with itself for different times we arrive at U de t, t0. Esto es igual a la exponencial de la integral, a ver, de la integral entre menos i sobre h barra, integral desde menos infinito hasta t de h de tau por de tau. Y aquí nosotros no necesitamos, porque cuando nosotros utilizamos la serie de Taylor, te va a quedar el primer término sin hamiltoniano, el segundo con un hamiltoniano, el tercero un producto de 2, el cuarto un producto de 3, así sucesivamente por la serie de potencia, ¿sí o no? Sí. Pero como en los productos de hamiltonianos ellos conmutan entre ellos mismos, acá no necesitamos operador ordenamiento temporal. Esa es la parte positiva de esto, debido a que el hamiltoniano conmuta consigo mismo eh, para diferentes tiempos. Juan, arriba en el primer caso,
Ese paréntesis de T menos T sub 0 significa un producto con el hamiltoniano, ¿cierto? Sí, pero gracias por decir eso, porque acá me equivoqué. Esto es en la integral entre T0 y T, porque es pues entre los que yo estoy evolucionando. Listo. Entonces, cuando este Hamiltoniano es independiente del tiempo, tú haces esta integral, Pedro, y te queda esta de acá. ¿Sí o no? Ok, sí. Porque simplemente es la integral de dt entre T0 y T, y queda T menos T0, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Digamos que esta es lo que yo estoy explicando en este momento, Pedro, es la base para trabajar, para operar, para ser operativo con una teoría cuántica de campo, ¿cierto? Entonces ya después de esta clase, Pedro, yo ya te puedo explicar un mundo de otras cosas y puedes comenzar a calcular y a sacar tus propios resultados, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que necesitamos, que comiences a calcular, a ser funcional, operativo, a escribir artículos, a hacer presentaciones, ¿cierto? Es la formación profesional. Los libros son para los paletos. Entonces, ahora que me imagino que a eso se refería a tu papá, que la educación universitaria le parecía muy mala precisamente por eso, porque la gente no hace nada, ni aprende nada. Y eso es totalmente cierto. La universidad no hace nada, en ninguna. Pues hay digamos, una nueva generación de profesores en la UTP que viene de afuera, que se ha propuesto como ser más del estilo, venga, vamos a hacer algo que se pueda comercializar, ¿cierto? A ver si de pronto la cosa cambia, pero pues no mucha gente hace eso, ¿cierto? Entonces, y nosotros los físicos lo que tenemos que hacer es que tenemos que formar estudiantes para que de una vez comiencen a escribir papers, porque por eso le pagan a uno en físics, por escribir papers, hacer presentaciones, producir nuevo conocimiento, etcétera. No le pagan a uno por resolucionar ejercicios de los libros son buenos para uno aprender inicialmente, pero cuando uno ya necesita un producto, no puede sacar un producto de un libro. Eso es, digamos que, inconsistente con lo que el medio le pide a uno, ¿sí me entiendes? Sí, claro. De hecho, la universidad a veces se mira mucho como una continuación del colegio. Sí. Eso es una boleta. Y además, si los colegios también tienen que cambiar eso, no solo la universidad, también los colegios, pero pues vamos a ver cómo nos va con eso. Ahora que tenemos, entonces en blanco, vamos a considerar el otro caso. Entonces, and finally, for the case in which the Hamiltonian is time dependent and it does not commute with itself. It does not commute with itself at different times. At different times, we have a time
evolution operator of the following form. Entonces, U de T, T0 y acá, Pedro, acá sí colocamos el operador ordenamiento temporal, precediendo la exponencial de menos I sobre H barra, integral entre T0 y T de H de tau diferencial de tau. Y obviamente yo ahorita puse menos infinito, típicamente T sub 0, Pedro, se escoge como menos infinito. Por eso hay la confusión, pero pues igual eso no importa. Simplemente T sub 0 puede ser arbitrario. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, esto es básicamente, vea, hay una cosa que nos falta acá, que yo en este momento no lo voy a discutir porque eso no es funcional para el objetivo que tú y yo tenemos. Lo que nos faltaría es demostrar a partir de estas expresiones de la ecuación de Schrödinger para el operador de evolución temporal, lo que nos falta es demostrar la ecuación de Schrödinger para la función de onda, que esa, digamos, es la típica, pues, la que uno ve en los libros por ahí, en los documentales y todas las huevonadas, ¿cierto? Entonces, pero eso, digamos, a nosotros en este momento, eso lo vamos a ver en el curso de mecánica cuántica y está en el libro de Sakurai, pero eso a nosotros en este momento no nos sirve, no nos es funcional, ¿sí o no? Entonces, pues, vamos a pasar de largo con eso a nosotros lo que nos sirve como habíamos estipulado, ¿cierto? En, en, en los objetivos al iniciar esta charla, los objetivos de nosotros, Pedro, son derivar la ecuación de Schrödinger para la evolución, para el operador de evolución temporal. Este objetivo ya lo cumplimos, ¿cierto? Nos falta este objetivo de acá, entonces, que es naturalmente es mucho más corto, ¿cierto? Entonces ya te voy a explicar esto en qué se basa. Listo. Se basa en lo siguiente. Hay, hay dos formas. Si yo tengo el valor esperado de un operador cualquiera, Pedro, yo tengo el valor esperado de un operador cualquiera, y el valor esperado depende del tiempo arbitrariamente, hay dos formas en las que yo, por ejemplo, después nosotros podemos hacer ejercicios, de hecho yo te los voy a poner, yo te los voy a poner, hay formas en las que yo, eh, mm, hay formas en las que yo eh, mm, puedo diferenciar quién es el portador de la dinámica en ese cálculo del valor esperado. Me explico. La dinámica, como nosotros lo estipulamos desde un principio, Pedro, la dinámica la puede portar el estado o el operador. Como tú puedes ver en la imagen de Schrödinger, la porta el estado y en la imagen de Heisenberg la porta el operador, ¿sí o no? Sí, correcto, sí. Muy bien. Entonces, bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Lo que nosotros tenemos acá es lo siguiente. Yo puedo tener entonces, voy a escribir acá, Heisenberg Equation of Motion.
Listo. Muy bien. Entonces, esta ecuación de movimiento de Heisenberg, típicamente uno en los libros la encuentra con esta abreviación. Heisenberg Equation of Motion. ¿Cierto? Entonces, entonces lo que nos podemos considerar es esto. Let's consider a time-dependent let's consider a time-dependent expectation value given by, entonces acá tengo este valor esperado, Pedro. Valor esperado, por ejemplo, del operador A, ¿cierto? Que es un operador que es independiente, esto es independiente del tiempo, Pedro, o sea que es un operador escrito en la representación de Schrödinger, ¿sí o no? Sí, correcto. Pero yo estoy en un estado, Pedro, que depende arbitrariamente del tiempo. Entonces yo estoy calculando este valor esperado en un estado que depende arbitrariamente del tiempo. Ahora, pero ¿qué sé yo? ¿Qué sé yo del operador de evolución temporal? Lo que yo sé del operador de evolución temporal es que yo puedo definir el ket de alfa t como el operador u de tt0 actuando sobre el ket de alfa t0, que es un ket en un tiempo estacionario. Y lo mismo puedo yo decir del bra. Entonces el bra de alfa t es igual a el bra de alfa evaluado en un tiempo t0 siendo actuado por u daga de tt0, ¿cierto? Esto simplemente es la evolución temporal del ket y la evolución temporal del bra. Recuérdate que cuando yo obtengo ecuación dual para un problema con kets, está en el espacio de los bras. ¿Sí o no? Entonces, y acá si yo reemplazo esta representación, me queda, entonces esto sería el ket de alfa en el tiempo t0 y acá entonces tengo que reemplazarla por u daga de t0 a sub s acá por u de tt0 y acá por alfa t 0. ¿Qué es lo que yo he hecho con esta transformación usando el operador de evolución temporal, Pedro? Lo único que yo he hecho acá es que yo pasé, ponme atención, lo único que yo he hecho acá, Pedro, es que yo pasé la dependencia temporal del estado, Pedro, la pasé al operador. Ahora es el operador quien porta la dependencia temporal a través de esta expresión de acá. Y este lo defino como el operador en la representación de Heisenberg que dependerá del tiempo. Then, an arbitrary operator written in the Heisenberg representation is given by
Entonces acá me queda A sub h de t es u daga de t, t0, ¿cierto? A sub s en un tiempo t0, naturalmente, porque el operador en la representación de Schrödinger es constante por u de t0. Y acá entonces decimos then we must evaluate the time derivative of a sub h of t. Si nosotros evaluamos la derivada temporal, Pedro, vamos a evaluar la derivada temporal de a sub h de t. Esto es relativamente sencillo por dos razones. A sub s no depende del tiempo, ¿cierto? Entonces, verificamos acá. Derivada temporal de a sub h de t con respecto al tiempo. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces acá, ¿qué tenemos? Esto es igual a la derivada temporal de u daga de t, t0 por a sub s, ¿cierto? Por u de t, t0. Pero como a sub s es constante, su derivada con respecto al tiempo es cero y por lo tanto, si utilizo la regla del producto, simplemente me va a quedar lo siguiente, me queda la derivada de u daga. Voy a evitar ahora escribir la dependencia temporal por a sub s por u más u daga por a sub s por la derivada de u con respecto al tiempo. ¿Cierto? Muy bien. Más sin embargo, Pedrini, ¿qué sucede acá? Yo la derivada de u y la derivada de u daga ya las tengo. Esa es la segunda razón por la que es sencilla esa ecuación de movimiento de Heisenberg. Porque ya tengo acá de acá puedo sacar la derivada de u y acá puedo sacar la derivada de u daga. ¿Sí o no? Pues muy bien. Sencillísimo. Entonces la derivada de u es 1 sobre h barra h por u y la derivada de u daga es menos 1 sobre h barra h daga u daga por h. Fantástico, ¿cierto? Entonces acá me queda, este término sería menos 1 sobre IH barra que multiplica a U daga por H, ¿cierto? Por A sub S por U. Y acá me queda más U daga por A sub S, ¿cierto? Que multiplica a 1 sobre IH barra, ¿sí o no? Por U, o más bien por H por U. Listo. Muy bien. A ver, lo que vamos a hacer acá es que donde voy a colocar estas flechitas, Pedro, acá donde voy a colocar estas flechitas, voy a introducir un término U, Udaga. ¿Te acuerdas cuánto vale U por Udaga, Pedro? 1. Exactamente. O sea que si yo introduzco este término, no estoy haciendo ningún mal. Y esto realmente es supremamente común. Esto se llama una resolución de la identidad. Introducing
Identity Resolution. Esto tú en tu vida como teórico de la mecánica cuántica lo vas a hacer por unas 1000 veces, pues, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo nos queda si nosotros hacemos esta operación acá? Esto nos va a quedar como -1 sobre IH barra que multiplica KAU daga, ¿cierto? Por H por U por U daga por A sub S por U, ¿cierto? Más 1 sobre IH barra que multiplica a U daga por A sub S por U por U daga por A sub S por U, ¿cierto? Muy bien. Y acá, eh, Pedro, entonces, bueno, básicamente, mm, a ver, Se te fue un... sí, Ah, exactamente. Faltó el hamiltoniano, ¿cierto? sí. ¿Será que vas a encontrar aquí un conmutador? ¿Será que sí? Sí, señor, un conmutador. Observa que esta es precisamente la definición de la representación de Heisenberg para el hamiltoniano y esta es la definición de la representación de Heisenberg para el operador, ¿sí o no? Lo mismo en este caso de acá, ¿cierto? Y como tú bien acabas de mencionar, Pedro, si yo factorizo 1 sobre IH barra, esto me queda acá como A sub H de T, ¿cierto? Esto me queda como A sub H de T por H sub H de T menos H sub H de T. Entonces, por eso es que esto se parece a los braques de Poisson, ¿sí o no? Sí. Por H sub H de T. Entonces, y por este lado, esto nos viene quedando como 1 sobre IH barra por el conmutador entre A sub H de T, que ya es el operador en la representación de Heisenberg, y el hamiltoniano en la representación de Heisenberg, ¿cierto? Entonces, hence obtaining, obtenemos y multiplicamos ambos lados por IH barra, Pedro, obtenemos IH barra por la derivada con respecto al tiempo del operador igual al conmutador
entre A sub h de t y h sub h de t. Y esto se conoce como Heisenberg Equation of Motion. Ojo, Pedro. Eso significa que para que un operador tenga una evolución temporal no trivial, es decir, no nula, no puede conmutar con el hamiltoniano, que es el generador de las traslaciones en el tiempo, ¿sí o no? Sí, claro. Eso significa que todo operador, escucha esto porque acá volvemos a la tablita original, todo operador, según esta tablita, todo operador que conmute con el generador es una cantidad conservada, ¿sí o no? Todo operador que conmute con el hamiltoniano se conserva su energía. Por lo tanto, no hay evolución temporal. Lo mismo para el momento lineal, entonces no habría traslación espacial, no habrían rotaciones en el caso del momento angular, son cantidades conservadas. Listo, Pedro. Sí, sí, entiendo. Ahora, es típicamente el hamiltoniano en la representación de Heisenberg, el hamiltoniano, como observa tú bien, Pedro, que el operador de evolución temporal depende del hamiltoniano, ¿cierto? Sí, Y claro. si el hamiltoniano conmuta consigo mismo para diferentes tiempos, entonces en la representación de Heisenberg, el hamiltoniano es igual a la representación de Schrödinger, ¿cierto? Entonces puedo colocar acá, but typically h sub h de t is equal to h of t, to h, simplemente, o h of t si conmuta para diferentes tiempos. Y acá podemos colocar cases A and B. ¿Sí o no? O más bien pongamos acá eso. For cases A and B, ¿cierto? Entonces, así la ecuación de movimiento de Heisenberg, Pedro, ya como IH barra, derivada del operador A sub H de T con respecto al tiempo igual al conmutador. Entonces, en las teorías que nosotros vamos a escribir, Pedro, evaluar el conmutador es supremamente clave. ¿Cierto? Ah, perdón, acá es sin H. Simplemente el conmutador entre el operador en la representación de Heisenberg y el hamiltoniano. Entonces, si yo te doy el hamiltoniano, Pedro, y te digo, dime cuál es la expresión funcional de alguno de los operadores en ese hamiltoniano como función del tiempo, se hace con la ecuación de movimiento de Heisenberg. Listo. Ok, sí, sí. Entonces, con esto, Pedro, ya estamos listos para avanzar un pasito más. Listo. Correcto. Podemos avanzar un pasito más. Entonces, a ver, es importante, antes de nosotros meternos de lleno con funciones de Green, bueno, hay que hacer cubo también, respuesta lineal de cubo, pero es importante hacer algunos ejercicios sobre la ecuación
de Heisenberg, aunque lo que yo te puedo decir, Pedro, es que en el curso vas a tener, pero mejor dicho, oportunidades de sobra para practicar esta vaina, ¿sí o no? Entonces ya segundo objetivo cumplido, ¿sí o no? Sí, correcto. Ya entonces más o menos tú ya puedes en este momento decir, Pedro, tú ya puedes decir que tú sabes dinámica cuántica. Por lo menos lo básico de la dinámica cuántica ya lo sabes, ¿sí o no? Y no has visto ni siquiera cuántica, esto es una cosa de locos. Sí, de hecho yo le decía que estaba un poco familiarizado, porque como le había comentado, yo estaba estudiando en Sakurai y la forma de las propiedades, así del operador y cómo se llega, es parecida a lo que ya había leído y anotado. Está bien. Simplemente hay, lo único, Pedro, es que debes de estar seguro de cómo se opera y listo. Hay que aprender la operatividad. Simplemente arrancar a calcular y que sea lo que Dios quiera, ¿sí me entiendes? Sí, sí. Listo, Pedrini.